Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempos de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostará en tiempos de sequía, en tiempos de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo desde ayer como primera lectura el libro del Eclesiástico. Y la verdad es que tiene unas palabras muy hermosas para transmitirnos y para invitarnos a la esperanza. Estamos celebrando, como sabéis, el año jubilar, donde el lema es precisamente la esperanza. Pues la palabra de Dios nos está diciendo: mira, vas a tener pruebas en la vida, pero no desfallezcas. Esas pruebas te tienen que acercar más al servicio del Señor. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en medio de la adversidad. La adversidad va a llegar porque la vida es así. Y entonces en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener que sufrir adversidades, momentos duros, difíciles, sufrimientos, enfermedades. Pero a pesar de todo eso, la palabra de Dios nos dice: tú confía siempre en el Señor. Hasta 4 veces nos dice: los que teméis al Señor, aguardad su misericordia. Fijaos que en estos domingos pasados, hace 2 domingos, el evangelista Lucas nos hablaba de las bienaventuranzas y las malaventuranzas. Bienaventurados los pobres, ay de vosotros los ricos. El domingo pasado concretaba esas bienaventuranzas, anteayer, diciéndonos la forma de llevar a cabo esas bienaventuranzas es precisamente poniendo, digamos que en solfa, los criterios del mundo que no coinciden ni no tienen por qué coincidir con los criterios del reino de Dios. ¿Y todo eso por qué? Pues porque por la misericordia de Dios nosotros también tenemos que aprender a ser misericordiosos. Y si Él nos perdona, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Y por eso nos dice el libro del Eclesiástico de hoy: los que teméis al Señor, aguardad su misericordia. Es que por muchas pruebas que pasemos, por muchos pecados que tengamos, por muy vulnerables que seamos, por muy débiles que seamos, la misericordia de Dios está siempre por encima. Y por eso dice: los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis. Y nos dice por segunda vez: los que teméis al Señor, confiad en Él y no se retrasará vuestra recompensa. Por tercera vez: los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Y por cuarta vez: los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos qué expresiones tan hermosas y tan bonitas, invitándonos a la confianza, invitándonos a la misericordia, invitándonos a tantas y tantas cosas en nuestra vida, a pesar de nuestras dificultades y a pesar de nuestros defectos. Y entonces el propio libro del Eclesiástico nos dice: mirad hacia atrás y tenéis ahí a los profetas, a los patriarcas, a los reyes, a los jueces, y dice: mirad a todos esos, fijaos en las generaciones antiguas
y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? Y es que es verdad, ahí tenemos esos ejemplos. ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? Dios no abandona nunca. ¿O quién lo invocó y fue desatendido? El poder de la oración. Y termina la lectura de hoy con esa invitación a todos nosotros, porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. ¿Buscamos nosotros sinceramente al Señor? ¿Nos acogemos de verdad a su compasión, a su misericordia? ¿Somos capaces de perdonar como Él nos perdona? Fijaos que en el Padre Nuestro, que rezaremos dentro de un momento, decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y tenemos que preguntarnos, ¿de verdad perdonamos a los que nos ofenden? Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a esperar el perdón de Dios? Porque Dios es misericordioso, pero nos invita a todos a ser también misericordiosos. Y todo eso, ¿cómo se lleva a cabo? En el Evangelio, así empieza hoy San Marcos, anunciando a los apóstoles que van con él, dice, iba instruyéndolos. ¿Y en qué les instruye? En el núcleo central de la misión de Jesús en el mundo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Ese es el objetivo de la encarnación. Cuando Jesús fue encarnado, su misión no era otra que limpiarnos, por decirlo así, ponernos de verdad en amistad y en reconciliación con el Padre. Y todo eso a través de la cruz, donde será entregado a los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Nos está comunicando el objetivo principal de la misión de Jesús en el mundo. ¿Cómo reaccionan los apóstoles? No entendiendo ni una palabra. Porque son torpes y porque habían oído a Jesús quizá la intención de fundar una iglesia, entonces ellos, haciendo oídos sordos de lo que les estaba diciendo Jesús, ellos van diciendo, si se funda una iglesia, tendrá que haber una organización. Y si hay una organización, ¿quién va a ser el más importante y el primero? Y Jesús, cuando los reúne y les pregunta de qué estaban discutiendo por el camino, vuelve otra vez a darnos los criterios que ya os comentaba hace un momento del domingo pasado y del domingo anterior, que los criterios del mundo son el poder y son el avasallamiento, y son los criterios del reino son otros. Los criterios del reino que son quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ese es el criterio fundamental del reino de Dios, el servicio a los demás, el ser servidor de todos, no el tener el mayor poder, no el ser más importante que nadie, ser el servidor de todos. Y ese es el título que a lo largo de la historia también se puso al propio Papa. El Papa se define a sí mismo como el servus servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. El que sirve a su iglesia, no el más importante,
no el más poderoso. Y el propio Jesús nos pone un ejemplo que yo creo que todos entendemos. Coge a un niño y le pone en medio y lo abraza. Y entonces les dice: el que sirve a uno de estos pequeños, a estos niños, y la acoge en mi nombre, no solo me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Y todos sabemos que un niño lo que necesita es que le sirvamos en todo. Le tenemos que alimentar, le tenemos que educar, le tenemos que vestir, le tenemos que enseñar todo. Es decir, el niño requiere toda nuestra atención y todo nuestro servicio, y eso lo entendemos cualquiera. Y Jesús pone como ejemplo al niño, y el que acoge a estos niños no solo me acoge a mí, sino también al que me ha enviado. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy es muy rica. Nos habla de confianza, nos habla de misericordia, nos habla del núcleo central de la redención y nos habla también de cómo el criterio fundamental dentro de nuestra Iglesia tiene que ser el servicio a los demás. Pues teniendo en cuenta todos esos valores, nosotros hoy nos acercamos al altar para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, que Él nos dé esa fuerza, ese aliento, esa valentía, ese coraje para ser testigos de su amor en nuestro mundo. Vamos a pedírselo así al Señor en la Eucaristía.